Listo, vamos a empezar a explicar las modificaciones del archivo, ya que hubieron bastantes. En esta práctica se pidió hacer varias cosas, por ejemplo, administración de memoria, también la simulación de procesos con una lista llegada, implementación de paginación, desfragmentación de memoria, y estos fueron los puntos que se hicieron para esta nueva práctica. Lo primero fue que creamos otro archivo de memoria.java, actualizamos algunos métodos y agregamos atributos en el proceso.java y en el simulador también. Se agregaron más en concreto estos dos, que es ver estado de memoria y desfragmentar memoria, que son estos dos métodos de acá. Y ahorita vamos a hacer una prueba para que se vea el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, aquí vamos a crear primero un nuevo proceso con 1. El nombre del proceso vamos a ponerle Word y ya. Se ve el número de localidades y las páginas asignadas a las mismas. Como este es de 512 localidades y para la paginación se toma dividido entre 6, por ello es que tiene demasiadas páginas, desde 0 hasta la 496. Y ahora aquí vamos a, por ejemplo, ver el estado de memoria. Y en el estado de memoria podemos ver todas las localidades con los huecos. La memoria se pidió que fuera de 1024 y ahí está. Y aquí se ve todas las localidades que va desde el 0 del proceso 8329 hasta 511 del mismo proceso. Y los demás son huecos. Y aquí está, memoria asignada y los huecos. Vamos a crear un nuevo proceso, proceso PNG creado. Vamos a ver el estado de la memoria. Y ahí está, ID del proceso tal, nombre Word, memoria asignada tal. Ahí está. Y entonces, ya que se solucionó ese problema, ahora sí pues podemos hacer los diferentes. Vamos a crear otro proceso igual. Por ejemplo, PDF. Vamos a crear otro proceso. Minecraft. Y tenemos todavía disponibles 512. Vamos a crear otro proceso. PNG. Otro proceso. PDF. Y ya nos dice que no hay memoria suficiente disponible para el proceso. Que hay 540 o 448 disponibles y que requiere 512, pero pues podemos intentar crear otro ya que es random la cantidad de memoria que necesita el proceso. Vamos a volver a intentar crear PDF, ya se creó y quedan disponibles 192. Vamos a intentarlo. Hola. Y se creó otro con 64. Ahora, vamos a ver el estado de la memoria. El estado de la memoria podemos ver cómo en las diferentes localidades tenemos distintos procesos. Por ejemplo, aquí el 7065, aquí un poco más pequeño, el 2676, aquí el 6662, aquí el 7878, aquí el 8298, 7672 y los demás son huecos. Y aquí podemos ver desglosado cómo están los diferentes. Por ejemplo, el proceso 7065, Word, PDF, Minecraft, PNG, PDF, hola. La memoria asignada y las diferentes páginas asignadas aquí. Sus páginas asignadas. Ahora vemos aquí las localidades usadas, las disponibles 64, y vamos a matar un proceso. En este caso es el 7. Al momento de matar el proceso, dice que el proceso Word ha sido eliminado, ya que mata el proceso actual. Y si vemos el estado de la memoria, lo que pasa es que ya no está aquí Word, se liberó la memoria, se liberaron y ahora quedan 320 localidades. Y si vemos las diferentes localidades, vemos que al principio de aquí, los huecos de la localidad 0 a la localidad que estaba utilizando Word, de 0 a 255, están huecos. Y ahora, si nosotros utilizamos la función de desfragmentar memoria y le damos clic, enter, se ven que están ahora las localidades libres. Y si nos subimos nuevamente a ver las localidades del 0 que antes estaban siendo ocupadas por Word, vemos que se desplazaron y ahora están siendo utilizadas por el otro proceso que es 2676. Y ya todos los huecos están acomodados hasta enfrente. Y ahora, por ejemplo, podemos ver el estado de la memoria con 13 y vemos todas las localidades y los huecos. Y aquí están los huecos que comenzaba en 7065 con un tamaño de 256. Este hueco es el que utilizaba Word, pero ahora se cambió y ahora está en esa localidad y ya no tiene páginas asignadas. Y ahorita vamos a pasar al código para que se vea el funcionamiento de manera más específica. Si quieres empieza a explicar lo de memoria. Ok.
Aquí, pero justamente para empezar con este código, lo que hicimos fue crear, como lo dijo mi compañera hace unos momentos, una clase nueva que es la de memoria, justamente para llevar a cabo lo que son las páginas y toda la administración del y justamente lo que hacemos es generar lo que es un arreglo. Justamente este arreglo va a ser para representar lo que son las localidades de nuestra memoria y de igual forma definir el tamaño de la página, como se nos indica en la práctica el de 16. Y hacemos aquí también lo que es nuestro constructor, justamente para poder inicializar todo esto. Iniciamos un nuevo método que va a ser el asignar memoria, que va a ser con listas, y justamente va a llevar consigo lo que son los números de páginas y las páginas asignadas. Aquí lo que hacemos es justamente con ayuda de un condicional if, es que si multiplicamos el número de páginas por el tamaño de página, y esto es menor a la memoria disponible, se recorrerá con un ciclo for las páginas que hay y justamente va a encontrar lo que son las páginas del inicio de la página para justamente lo que es obtener su ID y justamente también proceder a asignarlo con esa función que tenemos aquí, la de páginas asignadas.add, la página de inicio. En caso contrario de que este justamente no se cumpla, como aquí dice, de que no hayan páginas suficientes para el proceso completo, se tienen que hacer las asignaciones anteriores y eso justamente para poder optimizar más lo que es nuestro código. De igual forma, lo que hacemos una vez determinado todo esto, les vamos restando, perdón, a lo que es el número de páginas a las que tenemos actualmente, para justamente ir simulando poco a poco el llenado de los huecos de la memoria. Posterior a, ya, justamente la que utilizamos en nuestra tabla de páginas. Posterior a ello, justamente tenemos lo que es nuestra función de desfragmentar. En esa lo que hacemos es, como su nombre lo dice, lo hemos visto en clase, va a quitar, eliminar los huecos que se encuentran entre localidades para eficientar más la memoria y que puedan almacenarse más procesos. Así que lo que hacemos es crear un nuevo arreglo, el cual va a ser de nuevas localidades y justamente le vamos a poner un índice que sea igual a cero. Y para de esa forma mover los procesos hasta el inicio. Eso lo hacemos allá con un ciclo for, recorremos el arreglo de localidades y justamente verificamos de que no sea nulo, para que de esa forma la nueva localidad la pasa al inicio de la tabla de localidades y de esa forma se vaya desfragmentando la memoria poco a poco y pase todos los procesos y sean contiguos y justamente no se creen esos huecos. Por último, las demás localidades restantes, las que tenemos, las llenamos con null, justamente para representar los que son los espacios libres o huecos libres. Esto justamente se hace recorriendo nuevamente el arreglo de localidades y igualando las posiciones a null, mostrar un mensaje al usuario que hemos completado la acción de que se desfragmentó exitosamente y se le muestra el nuevo estado de memoria, que es justamente cuando ya se muestra nuestra tabla nuevamente de procesos con los IDs y se ve cómo es que todos los procesos ya están de forma contigua. Justamente hablando de cómo mostrar el estado de la memoria, pasemos a al siguiente método, que justamente lo que hacemos para mostrarlo es muy sencillo, nada más con la ayuda de un ciclo for recorremos la tabla de localidades y verificamos que no sea null para que justamente mostremos lo que es la localidad y la posición en la que está. En caso contrario, pues ya muestra la localidad, el proceso con su ID. Eso es, más que nada, que no sea igual a null, es para mostrar, como aquí estaba anteriormente, que justamente que los huecos estén vacíos. Entonces por eso dice localidad tal y libre tal. Y también pues aquí en el caso contrario de que se encuentre un proceso, únicamente al estado de localidades vamos a acceder a ella para justamente mostrar el proceso que se encuentra activo en ese momento. Posterior a ello y casi por último tenemos lo que es el método, perdón, de encontrar la página libre. Eso lo que hacemos nuevamente es recorrer lo que es desarrollo de localidades y le restamos el tamaño de página. Eso para que justamente con ayuda de una función booleana, que si la igualaremos a true, justamente evaluemos desde las páginas que se encuentren disponibles en ese momento. Esto como lo hacemos con ayuda de un ciclo for, el cual justamente va a recorrer lo que es el arreglo de localidades y va a ir sumando, por decirlo así, la posición i más j, perdón, i más j, verificamos si es nulo, y para que de esa forma, si se encuentra una página libre, lo pongamos como false. Para eso más que nada es para verificar, y poco a poco cuando vaya recorriendo la lista, si encuentra una posición que ya esté ocupada, la variable va a ser false, así hasta que encuentre una y pueda hacer la variable true y salga justamente de este bucle y se rompa el break. Entonces, en el caso contrario, que estén aquí, que si la página es libre, pues retorna la posición en la que está, y si no, pues retorna un -1 de que no se encontró. Y por último, pasemos a la función de lo que es de liberar memoria. Esta como tal recibe un parámetro que es el proceso y lo que haremos con ayuda de un for each, eh, recorreremos la página de inicio hasta la tabla de páginas. Y justamente es como un for anidado porque está el for each y tenemos otro for, el cual justamente va a ser lo mismo que el anterior, va a ser con la posición J para recorrer la tabla de localidades. Y justamente lo que vamos a hacer es que en la tabla de localidades vamos a agregar la página de inicio más una posición que es la de J, que es la de este for que estamos justamente recorriendo, y la vamos a asignar nulo para asignar esa memoria como disponible. Por eso que justamente en nuestra memoria disponible le vamos sumando el tamaño de página que justamente vaya realizando todo este for, el que tenemos aquí, el de integer, página de inicio, hasta el proceso de tabla de páginas. Ya justamente para obtener la memoria disponible, además retornamos lo que es la función, que sería memoria disponible.
Todo este archivo fue creado desde cero para esta práctica, ya que no había ninguna implementación de la memoria. También aquí, en la parte de proceso, se hicieron modificaciones, ya que se creó el tamaño de página, que es de 16, que se especificó así en la práctica. También la tabla de páginas, que es una lista de enteros que almacena el número de páginas en memoria. Y también se creó un booleano de es hueco, ya que el proceso, ahora lo que se decidió hacer es que el proceso pueda ser hueco o no. ¿Esto para qué? Esto para que si el proceso se crea, lógicamente no se va a crear como hueco, pero al momento de eliminar ese proceso, se le va a asignar que ahora es hueco. Entonces ese proceso ya no va a estar activo, sino que ahora ese mismo espacio de memoria ya no va a ser del proceso, sino que ahora ese espacio de memoria va a ser un hueco. Y aquí es donde se ve en el constructor de que tenemos el nombre, el booleano de es hueco, y aquí asignamos el es hueco en el constructor. También igual los diferentes espacios en memoria. Estos son las posibles memorias que tenemos. Por eso es que al principio no nos dejaba en algunos casos crear un proceso, ya que por decir un número teníamos 449 localidades e intentaba crear un proceso de 512 y por eso no se ejecutaba, y al siguiente intento sí se ejecutaba porque se ejecutaba un 128 o un 64. Y también creamos la tabla de páginas, que es un array list que se inicializa para la tabla de páginas. Tenemos sus getters, setters, y aquí en es hueco, set es hueco. Este se utiliza también para que ya teniendo el proceso podemos pasarle un false y ahora ya podemos saber si es hueco o no es hueco. Y ya teniendo aquí todo esto de la tabla de páginas, asignamos el número de páginas. Por ejemplo, aquí para obtener el número de páginas, ya que se decidió que fuera de 16 el tamaño de página, entonces simplemente se hace la división de getMemoria asignada entre el tamaño de páginas, y así es como se asigna, redondeando al entero superior, el valor del número de páginas. Y por ejemplo, a la hora de ver aquí en el proceso de es hueco, podemos ver que se utiliza en ver estado de la memoria, pero también en el de matar proceso. Por ejemplo, vamos al método, ya estando en simulador.java, vamos a ver el método crear proceso. Este se hizo un cambio. Del lado izquierdo podemos ver que están estas rayas verdes, que son todos los cambios que se hicieron, ya que utilizamos Git para el control de versiones, y esto nos ayuda a ver todos los cambios que hicimos de manera más sencilla. Entonces aquí, en crear proceso nuevo, le damos clic y vemos que se cambió esto, de crear proceso nuevo, y al momento de crear el proceso, aquí en es hueco se queda como false. Y ya después en páginas asignadas utilizamos memoria.asignar memoria, y de la memoria que se creó el proceso nuevo, ya que el proceso nuevo se crea con una memoria específica que puede tener de 64 a 512. Y ahora en las páginas asignadas tenemos que verificar si no está vacía. Y si no está vacía, obtenemos la memoria disponible y se le asignamos a la memoria disponible, o el nuevo proceso de la memoria asignada al proceso se guarda en memoria requerida. Y esto en memoria usada se aumenta, ya que guardamos el registro de cuánta memoria se está utilizando en el diferente proceso y en la paginación. Aquí en cola de procesos lo agregamos hasta el final e imprimimos la información del proceso creado, que es el proceso, el ID, las instrucciones, la memoria asignada, la memoria disponible y las páginas asignadas. O si no hay espacio suficiente, se imprime todo esto, que no hay suficiente espacio. También aquí en ver proceso activo se imprime igual los mismos datos del proceso, pero aquí hay algunos cambios, ya que se pone información de la tabla de páginas también. En el proceso del proceso activo que tenemos, obtenemos su tabla de páginas. Y ya en tabla de páginas, ahora sí, imprimimos la tabla de páginas. Primero verificamos que no esté vacía. Si no está vacía, la recorremos tomando en cuenta el tamaño de su tabla de páginas y simplemente imprimimos este que es su índice y su localidad en memoria. Tabla de páginas.get y le pasamos el i, que es el índice. Todo esto lo demás está exactamente igual, y eso fue en crear proceso. Ahorita vamos a explicar el siguiente que se modificó, que fue el matar proceso, que está aquí, matar proceso actual, que es el case 7. En este se hicieron algunos cambios, simplemente el proceso activo se hace un poll a la cola de procesos y entonces obtenemos la memoria asignada y se la restamos a memoria usada para que se reste directamente, ya que estamos matando el proceso, a la memoria total usada del programa. Y lo agregamos a procesos eliminados y también liberamos la memoria, ya que al momento de borrar el proceso tenemos que liberar esa memoria para que podamos seguir creando más procesos. Y en proceso activo, ya que es el proceso que estamos matando, y como tenemos la característica de que puede ser hueco o no, en este caso al momento de matarlo deja de ser proceso y ponemos el set es hueco a true y establecemos el proceso como hueco y lo agregamos a la cola de procesos. Esto significa que estamos volviendo a agregar el proceso, pero ahora como hueco a la cola, y se vuelve a imprimir todos los datos de que ya se eliminó el proceso, etc. Y ahorita mi compañero va a explicarles el método de ver estado de la memoria. Pasamos al siguiente método que mencionaba mi compañero, que es el ver estado de la memoria. Para este justamente lo que hacemos es mostrar la lista de las localidades
y el proceso que se está usando en dicha localidad o en cada localidad. Es que justamente lo que hacemos es acceder a nuestra memoria de localidades y la recorremos y hacemos lo mismo que la anterior clase de memoria. Verificamos los espacios que están en nulo para que de esa forma se le mostremos al usuario la localidad y el que es, en el caso contrario, mostrar lo que es la localidad, su proceso del ID, y justamente estaremos accediendo a lo que es en la variable i, que vendría siendo el recorrido que está haciendo en la posición en la que está, del arreglo de localidades, que sería memoria.localidades en la posición i, justamente para acceder a su ID. Posterior a ello, lo que haremos también es mostrar la información de cada proceso y el hueco que tiene en su cola. Lo que hacemos justamente es, con la ayuda de un for each, accedemos a la cola de procesos y si verificamos que existen los huecos, en el caso de que sea hueco, va a mostrar el hueco donde comienza y su tamaño, con la ayuda de obteniendo el ID, justamente su memoria asignada a partir del nodo en el que se encuentre. En el caso contrario de que no se cumpla nuestro primer condicional, o sea, de que no sea un hueco, mostrar el proceso, su nombre, su memoria asignada y las páginas que se les asignaron a dicho proceso. De igual forma, solo se va a hacer accediendo justamente a su ID, a su nombre, a su memoria y a la tabla de páginas justamente del nodo del que están hablando, o dicho del proceso. Posterior a ello tenemos lo que es mostrar la memoria total y disponible usada. Hacemos nada más es mostrarle mensajitos al usuario de la memoria total disponible y usada y justamente nada más en este arreglo accedemos a las localidades, a la memoria disponible y justamente también a la... Ah, y para justamente obtener la memoria usada, lo que hicimos fue de las localidades que tenemos, le retamos la memoria disponible. De esa forma justamente obtenemos lo que son nuestras localidades totales o usadas. Ahora voy a explicar el de desfragmentar memoria. Simplemente en desfragmentar memoria se manda a llamar a memoria.desfragmentar y listo, memoria desfragmentada. Pero en memoria desfragmentar es donde se implementaba toda esta lógica que ya se explicó previamente en la clase. Entonces simplemente lo que se hace en el simulador es mandar llamar a memoria.desfragmentar, que lo que hace es cambiar todos los huecos que estaban al principio o en medio o en cualquier lugar del proceso, ponerlos todos hasta el final y al principio dejar todos los procesos. ¿Esto para qué? Ya que como vimos, tuvimos problemas al momento de crear un proceso, ya que por ejemplo aquí, si queríamos crear un proceso de 512, puede que tuviéramos en algún punto la memoria suficiente, pero que no estuviera toda junta, ya que supongamos que eliminamos un proceso al principio, después en el simulador de procesos nos pasamos al proceso siguiente y lo eliminamos, y después al siguiente y lo eliminamos. Entonces tendríamos nuestra memoria, como se ve aquí en la práctica, con procesos activos, con huecos, con procesos, con huecos, con procesos, con huecos, y lo que hace desfragmentar es poner todos los procesos hasta el principio y dejar todos los huecos juntos hasta el final, y eso lo que hace es que si queremos incluir otro nuevo proceso y tenemos la memoria suficiente, poder crearla. Y eso es lo único que hace. Y estos fueron todos los cambios que se hicieron. Hay algunos cambios más difíciles. Los cambios más difíciles que se hicieron fue al momento de crear el proceso. Más bien todo lo relacionado con memoria.java, con este archivo, fue lo más complicado, ya que tuvimos que considerar lo de asignar memoria, lo de los números de páginas, pero a prueba y error y haciendo diferentes iteraciones se logró conseguir el objetivo, que fue el poder crear la paginación y poder asignarle las páginas a nuestros procesos y también poder desfragmentar todos los datos. Justamente ya para terminar todo esto, me gustaría a mí agregar que toda esta práctica, mejor dicho, el agregar los nuevos métodos que se nos solicitaron, fue totalmente un reto. Sobre todo, yo diría que la clase que para mí fue la más compleja de llevar a cabo fue la nueva que hicimos, la de memoria, ya que justamente fue como que recordar un poco lo que hicimos en nuestra clase primordial, que fue la de simulador y proceso, ya que justamente tuvimos que ser muy cuidadosos a la hora de manejar los cambios, de llevar lo que es la tabla de páginas y los mecanismos como de desfragmentación. Se nos presentaron problemas a la hora de justamente asignar bien la memoria, los nombres y los procesos, y que justamente no hubieran algunos problemillas por ahí. Yo creo que sin duda alguna lo que a mí más me gustó de esta práctica, la función que más se me hizo llamativa e interesante fue la de desfragmentar, ya que justamente fue la que para mí tuvo una mejor lógica para llevarse a cabo y que logramos exitosamente mostrar cómo es que se representar o simular, mejor dicho, lo que es el desfragmentado de la memoria, al punto de que se muestra todo de manera contigua, que es justamente lo que se busca idealmente en un sistema operativo para no provocar problemas al momento de acceder a elementos en la memoria y justamente eficientar nuestro sistema operativo. Y ya. Así es, y también, por ejemplo, en la memoria que se utilizó para aquí, en memoria, total memoria 1024, que fue la característica de la práctica, nosotros podemos aumentar el tamaño de memoria aquí directamente sin ningún problema. Podemos hacer los diferentes cambios también sin mayor problema y
Afortunadamente todos los objetivos de la práctica de desfragmentar, ver el proceso actuar, ver el estado de la memoria, todo se solucionó y todo se pudo solventar de manera correcta. Y esta práctica fue bastante interesante para poder ver cómo funciona la administración de memoria en los sistemas operativos. Eso fue todo. Hasta luego y adiós. Jeje. Hasta luego.